Las calles de Esmeraldas amanecieron vacías por el temor de la ciudadanía por los atentados que se vivieron desde el día de ayer, según reportaron medios locales. ¿Es la excusa del gobierno de la pelea entre bandas suficiente explicación para la desolación que deja la peor crisis de violencia en la historia de este país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Zapata, ministro del Interior. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan a las órdenes. Ministro, ¿por qué la violencia no da tregua en el país y especialmente en la provincia de Esmeraldas? Vimos en redes sociales esos videos de balaceras, de niños escondiéndose en las escuelas, de buses quemados, de los desmanes que hacían dentro de las cárceles. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, Gisela, nosotros lo hemos dicho varias veces, ¿no? Hoy las situaciones del país no es de enfrentar solamente delincuencia común. Hoy estamos frente a crimen organizado y el crimen organizado tiene justamente esta dinámica, ¿no? Organizaciones que crecieron desde hace mucho tiempo y que tienen una estructura y sobre todo tienen la logística para esto. Cuando se les topa, obviamente existen las reacciones. Miren, el tema de Esmeraldas es la reacción a lo que ocurre en el operativo que estábamos realizando en la penitenciaría, especialmente en el pabellón 9. En donde los grupos tan tácticos, tanto de policía como de ejército, ingresamos a hacer una operación absolutamente fuerte, porque entiendo que, y lo hemos dicho siempre, la fuerza coercitiva del Estado no puede ceder. Se tomó el control de la cárcel y eso generan estas reacciones justamente de estos grupos violentos que operan en este territorio. De los 15 eventos que se vieron registrados en la ciudad, afortunadamente no tenemos víctimas mortales, no tenemos heridos, la policía ha actuado, tenemos los 5 detenidos que se encontró con el tema de los explosivos y justamente es lo que ellos quieren, ¿no? Generar pánico, terror, trabajar en redes, trabajar en estos formatos para quizás posicionar las acciones que tienen. En este sentido, nosotros hemos enviado ya desde el día de ayer, está personal de la UMO allá. Además, Esmeraldas se reforzó, Gisela, con 580 hombres en la provincia y 300 en el distrito de Esmeraldas, que es justamente la planificación que teníamos de los policías nuevos. Y hoy hemos reforzado por estos eventos también con grupos tácticos, con la UMO y con equipos de inteligencia. Estos 5 detenidos, que ojalá les caiga el máximo peso de la ley, y vuelvo a insistir, desde ayer en la tarde, afortunadamente en todo el país, especialmente en estos sectores, no hemos tenido mayores inconvenientes y esperemos que esto continúe. Las operaciones que tenemos planificadas las vamos a continuar haciendo y en esa línea es la que nos vamos a mover. Ministro, ¿de qué sirve que para la ciudadanía que incauten tanta droga, tantas armas, si no se puede contener la violencia, que según el gobierno pues se genera por lo que usted acaba de decir y también porque las bandas no tendrían que traficar en este momento de tanto que se decomisa? Bueno, aquí existe una línea clara, ¿no? Hay gente que dice, miren, para que baje la violencia dejen de incautar droga. Entonces hay conceptos y conceptos. Aquí el mismo concepto ha determinado al narcotráfico como la principal amenaza del Estado y nosotros no podemos bajar la guardia en este tema. Creo que este gobierno ha generado algo que dejamos la vara ahí en 237 toneladas anuales. Es un número bastante importante. La ONU ha hecho del tercer país de incautar droga, pero nosotros no podemos dejar de hacerlo. Ese es el trabajo de antinarcóticos. Pero claro, existen estos momentos que esperemos, vuelvo a insistir, Gisela, el país retome la tranquilidad, pero ¿cómo se retoma? Se retoma obviamente enfrentando con la fuerza del Estado, no de otra manera. Entonces hay que seguir trabajando en esa línea y lo vamos a hacer, ¿no? En una entrevista para Primicias que leí, usted señaló que todos los países, especialmente los que ya pasaron estas etapas, han tenido estas curvas de violencia, donde ya después empieza a aplanarse, dijo usted, y empieza a bajar los niveles de violencia. Esperamos que Ecuador esté ya pronto a llegar a la curva máxima, dijo usted. ¿Este era el plan de la policía? Es decir, esperar a que Ecuador, y le pregunto, ¿estamos ya en esa curva? Espero que sí, y que ya sea para abajo. Gisela, a veces siempre sacan de contexto las cosas. Nosotros no es que estamos esperando que algo ocurra y baje, sino que hacíamos un análisis de lo que ha ocurrido con países que ya enfrentaron estos temas de violencia, como Colombia, como México. Pero aquí es claro, si algo tenemos que reconocer, Gisela, es que nosotros, desde el COSEP inclusive,
hemos enfrentado con resoluciones, con acciones concretas al crimen organizado de manera firme, con policías que les ha costado inclusive muchas vidas, héroes policiales en esta lucha. El Ecuador miró para otro lado en un momento y dejó que esto crezca, no hubo contención, pero aquí no estamos para quejarnos, ni nos hemos escondido, porque aceptar estos cargos que son de estrés extremo, de riesgo extremo, no solamente personal, sino de la familia, es porque le queremos al país y le queremos bien. Entonces, yo sí le pido, Gisela, que al menos Policía y Fuerzas Armadas no le deben nada al país porque ha dado todo. Estamos trabajando de manera valiente. He estado yo en los operativos en territorio, veo a lo que nos enfrentamos, veo los niveles de violencia que existen. Entonces, hay que seguir trabajando esa línea y el Ecuador, lo único que nos debe unir ahora, lo que nos debe unir es la seguridad. No le politicemos a la seguridad. Hoy más que nunca la policía, Fuerzas Armadas necesitan el apoyo. Todos tenemos que enfrentar a un enemigo común que es el crimen organizado y estas cosas es igual, orientando a nuestra gente. No, miren, ayer en Guayaquil salieron un montón de fake news que no tenían sentido con la ciudad y quieren generar y aumentar estos niveles de violencia. Yo pido que la política no utilice la seguridad. La seguridad es algo sensible en el país, algo que no se puede topar, que no se puede manipular. Y mire, quien venga a hacerse cargo en el nuevo gobierno de este ministerio, le daremos la realidad, le daremos los datos, le daremos todo el apoyo que necesite, porque nosotros tenemos que apoyar, porque si le va bien a la policía, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, al gobierno, le va bien al país en estos temas que son tan sensibles. Entonces, con eso le quería pedir mis disculpas de Gisela, estamos en un simulacro por unos temas, entonces Ministro, vamos a ir en esa línea. Le quisiera nada más hacer una pregunta más sobre justamente la salida de los periodistas Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Ellos dicen que habían tenido este anuncio de amenazas antes y que se lo había reportado y que el Estado no hizo nada al respecto para protegerlos. ¿Eso es cierto? Gisela, los periodistas, especialmente el señor Boscan, tiene seguridad y tuvo siempre seguridad de la policía. Él estuvo en un plan de protección cuando alguna vez, y a él le consta, con una llamada me hizo entender algunos temas o me solicitó una reunión, nunca le cerramos la puerta. Siempre ha sido abierto y él es consciente de eso. Por lo tanto, si tuvo seguridad de la policía, ahora, frente a amenazas, debía haber puesto, obviamente, la denuncia en la fiscalía. Nosotros, vuelvo a insistir, siempre se le ha dado el apoyo, como le daremos a todas las personas que requieran de la institución. De hecho, han tenido seguridad todo este tiempo y jamás se ha topado esa seguridad porque entendemos, obviamente, que existe un análisis de riesgo y teníamos que respetar. En esa línea yo vuelvo a insistir, Gisela, siempre se le ha dado el apoyo. Y bueno, Ministro, cerrado este tema, nada más, ¿cuál es su opinión frente a esa declaración que hizo el líder de los choneros, señor Macías, respecto a que están negociando entre las diferentes bandas dentro de las cárceles para llegar a la paz? Ya se pronunciará el señor comandante general. Sin embargo, eso, el país es testigo, es un tema entre los grupos de delincuencia organizada. No es un tema que participamos nosotros ni lo participaremos, por lo tanto no hay mucho más que decir en ese tema, ¿no? Es un tema específicamente que lo han tratado ellos. Bueno, ministro, sé que está contra el tiempo, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Un abrazo. Agradecemos al ministro del Interior, Juan Zapata.